Census te invita a que te quedes con nosotros en este programa. El día de hoy, asociaciones civiles. Un comparativo entre México y Colombia. Estamos por iniciar. No te vayas. Noches de Census te invita a que te quedes con nosotros en este programa. El día de hoy, asociaciones civiles. Un comparativo entre México y Colombia. Estamos por iniciar. No te vayas. Noches de Census te invita a que te quedes con nosotros en este programa. El día de hoy, asociaciones civiles. Un comparativo entre México y Colombia. Estamos por iniciar. No te vayas. Noches de Census te invita a que te quedes con nosotros en este programa. El día de hoy, asociaciones civiles. Un comparativo entre México y Colombia. Estamos por iniciar. No te vayas. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Espero bien. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy por Facebook Live a Noches de Census. Recordarles que cada martes y jueves 7:30 estamos en este programa. Muchas gracias por conectarse y estarse conectando en este momento. El día de hoy tenemos un tema sobre asociaciones civiles. Las asociaciones civiles en México y en Colombia. Una comparativa que haremos de la mano del contador público y maestro Eliseo Aguilar y por parte de Colombia el contador Camilo. Nos va a estar mostrando, que nos va a estar hablando sobre qué son las asociaciones civiles en Colombia y bueno, pues haremos la comparativa también con la parte mexicana. Pero antes, vamos a las notas del día. Regresamos. Bien, hace algunos días salió una nota que menciona así: en pandemia, fortuna de los más ricos creció 48,000 millones de dólares en América Latina. La pandemia del COVID ha evidenciado la desigualdad en América Latina, mientras 52 millones de habitantes están en riesgos de caer en la pobreza completamente extrema. Los más ricos de la región aumentaron su fortuna en 48,200 millones de dólares, de acuerdo con un informe de Oxfam. Tu lado, ¿quién paga la cuenta? Las previsiones de retroceso económico y social en América Latina y el Caribe son completamente alarmantes.
Bien, por otra parte, México rebasa las 44,000 muertes por COVID-19 y se acercan a 400,000 los contagios. La Secretaría de Salud informó también que los pacientes recuperados ascienden a 256,777 y los sospechosos de haber contraído el virus son 85,986 aquí en México. Por otra parte, durante la presentación del programa Contacto Joven, Guillermo Santiago Rodríguez, el director general del Instituto Mexicano a la Juventud, INJUVE, señaló que las problemáticas más recurrentes entre las y los jóvenes del país son el estrés y la depresión. Durante la conferencia vespertina desde Palacio Nacional para informar sobre la situación de la pandemia en el país, Rodríguez apuntó además que el 66% de los usuarios son mujeres, ya que indicó son las que sufren más violencia en los hogares mexicanos. Bien, el peso escala a mejor nivel en 6 semanas, según Bolsa Mexicana de Valores, también obtuvo ganancias. El peso avanzó el lunes hasta su mejor nivel en mes y medio, impulsado por la debilidad del dólar. Mientras inversores esperan esta semana la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el dato del Producto Interno Bruto de ese país. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores también obtuvo ganancias, con la atención centrada en los reportes de beneficios de las empresas en el segundo trimestre. Bien, el Poder Judicial mencionan que retomará actividades presenciales este 3 de agosto, así lo anunció mediante un tuit Arturo Saldívar, el cual mencionó que están listos para regresar a las actividades presenciales este 3 de agosto. Bueno, pues entonces el Poder Judicial estará retomando actividades este 3 de agosto, como lo mencionó, mediante un tuit el ministro Arturo Saldívar. Pemex pierde 44,000 millones de pesos en segundo trimestre de este año. Petróleos Mexicanos reportó este martes una pérdida de 44,300 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2020. En el mismo periodo del 2019, la pérdida neta de la compañía fue mayor, equivalente a 53,000 millones de pesos. Es decir, en el periodo entre abril y junio de ese año, la empresa dirigida por Octavio Oropesa logró reducir esta cifra solo en un 16%. Bueno, perdimos menos. Banxico preparado para manejar los choques a la actividad económica y financiera. Esto lo menciona Alejandro Díaz de León. El Banco Central de México está preparado para tomar las medidas necesarias correspondientes a su autoridad para manejar los choques a la actividad financiera y económica, según una presentación de Alejandro Díaz León publicada en el sitio web de Banxico. Por otra parte, pymes que incumplan con protocolos de seguridad sanitaria serán clausurados o multados, advierten. Bien, pequeñas y medianas empresas que deban acatar las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la Secretaría de Salud y por la Organización Mundial de la Salud, OMS, con el fin de evitar multas o clausuras y ante la apertura gradual de establecimientos y oficinas como parte del regreso de la nueva normalidad, afirmó en entrevista Lilian Peregrina, líder de Consumer and Retail en CGS México. Durante la pandemia, muchos han sido los negocios y personas que han visto la sanitización y cumplido los lineamientos como una oportunidad de negocio. Sin embargo, no todos cuentan con las acreditaciones o el aval nacional o internacional para poder brindar la seguridad de sus servicios y el cumplimiento de estos, ya que el gobierno los marca como compromisos de buena fe, dijo la especialista en temas de inspección. Bien. El COVID-19 también está dañando la salud del planeta, según la Organización Nacional de la ONU, alerta por mayor uso de plásticos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señaló que el confinamiento ha provocado la pandemia del COVID-19 ha generado la contaminación de bastante plástico que obviamente se ha utilizado para transportar en muchos casos alimentos. Bien, estas fueron las notas del día de hoy. Regresamos con
el tema de asociaciones civiles, una mirada desde la parte de México y bien con los amigos de Colombia. Regresamos. Muy buenas noches. Bien, el tema de hoy, asociaciones civiles, una mirada entre Colombia y el país de México. Y para esto, grandes invitados, el maestro Eliseo Aguilar, el día de hoy con nosotros. Maestro, muy buenas noches ya. ¿Qué tal, amigo Antonio? Te saludo con mucho afecto, igual que tu auditorio, para poder desarrollar este tema de asociaciones civiles. Muchas gracias por la invitación. Y bien, por parte de Colombia, en GDC Colombia, los amigos del grupo de GDC, espero que nos estén viendo en este momento. También el contador Camilo, muy buenas noches. Por ahí sí puede abrir su micrófono porque parece que exactamente. Buenas noches, Antonio, ¿cómo está? Pues bien. Saludándolo nuevamente. No, pues el gusto es de nosotros que vuelva a regresar a su programa de Noches de Census. Muchas gracias por volver aquí. Y bien, Gracias. Las asociaciones civiles son regidas en México, maestro Eliseo, ¿por qué ley? De acuerdo, pues yo considero que las asociaciones civiles, en primer lugar, pues está sus disposiciones, sus conductas normativas, se encuentran regulados en primer lugar, por el Código Civil Federal. Por tratarse de nuestro país, recordemos que tenemos también 32 entidades federativas, por lo tanto, cada entidad federativa cuenta con su código civil a nivel local, y algunos son copia fiel del Código Civil Federal. Lamentablemente, en pocas legislaciones locales establecen reglas muy particulares en el cual tenemos que observar el comportamiento de este tipo de personas morales, porque en México una asociación civil pues es considerada como una persona moral. Y lejos de eso, más adelante comentaremos lo que puede realizar, lo que tiene permitido realizar, y en su caso, qué puede o qué debe de realizar para efectos de funcionamiento. Bien, gracias, maestro. Y Camilo, en el país de Colombia, ¿quién rige o por qué se rigen las asociaciones civiles? Y si existe como tal una palabra que sea asociación. Bueno, muchas gracias, Antonio. Pues hay que comenzar en el tema colombiano precisando un poco la terminología. Y es que lo que conocemos en la legislación mexicana como una asociación civil, en Colombia existe como una entidad sin ánimo de lucro. También en Colombia, las entidades sin ánimo de lucro son consideradas como personas morales, pues en México les llaman persona moral, en Colombia es persona jurídica. Luego requiere un proceso de personería jurídica primero que todo. Tenemos que remitirnos primeramente al artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, donde se habla de la libre asociación. Todos podemos asociarnos libremente para desarrollar cualquier tipo de actividad lícita. El Código Civil colombiano no habla propiamente de las entidades sin ánimo de lucro, pero sí de algunas de sus particularidades que me imagino que hablaremos más adelante, como es el tema de las donaciones. Pero en Colombia, digamos, yo siempre me atrevo a decir que es una colcha de retazos, no sé cómo se dirá en México cuando hay que acudir a diversas fuentes para armar este rompecabezas, pero durante mucho tiempo, digamos que existían muchas dudas en cuanto a la legislación propia de las entidades sin ánimo de lucro. Perdón que lo corte, contador, pero déjeme y le digo que aquí en México son especialistas para hacer eso, mandarte hacia otras legislaciones cuando andas buscando algo. Bueno, entonces, en ese caso en Colombia podemos tener un PhD en eso, porque, claro, en una época teníamos que mirar, y todavía el Código de Comercio algunas cosas,
por allí el Código Civil, tenemos que ver las reformas tributarias, entonces también por allí entra la DIAN, porque pues Colombia como un país naturalmente fiscalista, pues muchas de las normas y muchas de las actividades se regulan por el tema tributario. Pero si nos vamos un poquito más a la finura del asunto, al detalle, puedo decir que existe en Colombia también la figura de la entidad de control, la entidad de vigilancia y control, y en ese sentido, el Estado colombiano le ha dicho a las entidades territoriales que sean esas entidades de vigilancia y control. Pero en cuanto a legislación propia, no tiene este sector tan importante de la economía una legislación que uno pueda decir, vamos al Código Civil y allí encontramos todo. No, no lo tenemos. Ok, perfecto. Ahora bien, maestro Eliseo, aquí en México, para darle validez a una asociación, como bien lo comentó también el doctor Camilo, allá en Colombia, sin fines de lucro, que también esa es la génesis, ese es el porqué de la creación de una asociación. Ahora bien, ¿cuáles son las formalidades de la ley que tienen que cumplir? Y ya vimos que es el Código Civil quien rige esta parte de la creación de las asociaciones, o quien también menciona en la misma legislación del código, recordando que el código primero fue el Distrito Federal o la ciudad, antes, mejor dicho, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, y de ahí se desglosó a un Código Civil Federal. Bien, maestro, que nos platique un poco sobre cómo es la estructura o qué formalidades tiene que llevar una asociación civil en México. De acuerdo, Antonio. Resulta importante precisar que para efectos de México, cuando hablamos de fe pública, es importante mencionar, en primer lugar, hay autoridades que otorgan fe pública. En el caso de asociaciones civiles que requieren, la ley exige como tal que, en primer lugar, que el contrato sea por escrito, y en segundo lugar, que sea ante la fe pública. En este caso, por la naturaleza, aquí es muy importante distinguir que la naturaleza en México, las asociaciones civiles tienen naturaleza civil, y por lo tanto, solo se puede realizar esta formalidad ante notarios públicos. Tenemos lo que también conocemos, o también personas que dan fe pública, que son los corredores. Sin embargo, por el contenido que indica la Ley Federal de Correduría Pública, estas personas únicamente pueden otorgar fe pública ante cuestiones mercantiles. Por lo tanto, aquí es muy importante separar la cuestión civil de lo mercantil. Concluyendo en este tema, pues, o por lo menos de ese tema de la formalidad, las asociaciones civiles deben realizar su formalización por escrito y ante notario público. Bien, en el caso de Colombia nos gustaría, nos mencionaba contador Camilo, cómo allá se tiene que formar, en este caso la asociación, qué formalidades tiene que darle a este papel donde nace una figura sin fines de lucro, como se maneja en su país. Perfecto. Como es una persona moral, una persona jurídica, el procedimiento para adquirirla inicialmente es el acuerdo de voluntades, en este caso entre los fundadores, entre los agremiados o entre quienes van a formar la corporación, que son como las tres figuras grandes que tenemos en Colombia como entidad sin ánimo de lucro. Luego allí hacen un procedimiento que es un documento privado en el cual determinan pues todas las características propias de esta persona jurídica naciente, el nombre, patrimonio, quiénes son los órganos de dirección y demás. Luego van a Cámara de Comercio, es donde empieza la colcha de retazos. La entidad que entrega en este caso el primer aval para la personería jurídica es la Cámara de Comercio. Allí nace la empresa, porque pues bueno, tenemos que concebir también que una entidad sin ánimo de lucro es una empresa y debe dársele manejo empresarial, por más que su objeto no sea lucrativo. Una vez se tenga esa personería jurídica,
entonces debemos ir, obviamente, pues ya cumpliendo con todos los requisitos del RUT ante la DIAN, que es la entidad de fiscalización en Colombia. Debemos ir a la entidad que va a ejercer las funciones de vigilancia y control, en este caso una entidad territorial, que puede ser una alcaldía, un departamento, dependiendo de donde esté ubicada. Pero hay una cosa bastante curiosa, y yo no sé en México cómo funcione, pero las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, por su naturaleza desde el momento de su creación, tenían la capacidad de dar beneficios tributarios y de pertenecer a un régimen de tributación especial en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. A partir del año 2017, que fue cuando empezó todo este tema de la reforma tributaria que le dio como un color propio a las entidades en lo legislativo, estas entidades nacen, llegan a la vida sin poder ofrecer esos beneficios tributarios, es decir, ellas nacen como un régimen ordinario y tributan como si fuera una sociedad comercial cualquiera. Y hay que surtir un proceso adicional que se llama calificación ante la entidad de control fiscal, en este caso Colombia, la DIAN, para que le sea otorgada esa entrada al régimen de tributación especial, que es algo que no ocurría antes, pero que ocurre ahora. Yo no sé si en México, desde su nacimiento, una asociación civil pertenece a este régimen especial o si debe surtir este tipo de procedimiento pues para obtenerlo. Bien, maestro, bueno, creo que esta pregunta le corresponde a usted poderla resolver. De acuerdo. Únicamente para finalizar la idea de la pregunta anterior, finalmente cuando se formaliza ante notario es muy importante que en este caso quede una inscripción, en este caso en el registro público de la propiedad de la entidad federativa que corresponda para que pueda considerarse que esta asociación civil pues ya exista en la vida jurídica del país en este caso. Y finalmente aquí para ir contestando la pregunta del tema de tributación especial, en el caso de México, la verdad es que ha sufrido diversos cambios. En primer lugar, comentarles de que la situación, el hecho de que una persona moral se constituya como asociación civil, la ley, en este caso el Código Civil, exige que pues el fin sea un fin lícito, un fin común, que no esté prohibido por la ley, y segundo lugar, que no tenga un carácter preponderantemente económico. Esto a lo mejor pudiera generar cierta confusión porque en el caso de la legislación civil hay una figura que permite que se pueda obtener el carácter de preponderantemente económico y me refiero específicamente a sociedad civil. Entonces, la diferencia es muy mínima, sociedad civil y asociación civil. Ahora, respecto de las sociedades mercantiles tienen exactamente el fin lucrativo, que en este caso, para fines tributarios, para fines de impuestos, ellos tributan en un título 2, que lo conocemos como título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Hace algunos años aperturan un capítulo 8 en el tema de estímulos fiscales, esto con el ánimo de que puedan tributar conforme van generando los ingresos y efectivamente lo van cobrando. Ahora, respecto de las asociaciones civiles, en muchas ocasiones para que ellos puedan tributar en el título 3, curiosamente el título 3 se le denomina personas morales con fines no lucrativos, que de un inicio debemos de entender no quiere decir que no paguen en absoluto el impuesto sobre la renta, sino que más bien les exigen ciertos requisitos para que puedan estar en este título 3. Sin embargo, hay un proceso delicado, un proceso lento, un proceso un tanto complicado que puedan obtener,
que es la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. En este caso, ese sería de manera general de la manera en que pueden tributar o pueden estar incorporados, ya sea en el título 2 o en su caso en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, perfecto, maestro. Pues bien, amigos que se están conectando en este momento, recordarles que el tema que estamos viendo son las asociaciones civiles en un marco de comparar lo que es en el país de Colombia y en el país de México. Por parte del país de México, bien, el maestro Eliseo Aguilar nos está mencionando, y por la parte de Colombia, el contador Camilo también nos está mencionando. Ahora, cabe resaltar que allá la DIAN, lo que es el SAT en México, tiene, igual que el SAT, ciertas restricciones, más bien no restricciones, facilidades de enterar la parte de la contabilidad, de enterar la parte de sus impuestos, de su carga tributaria. Bien, me gustaría que me dijera, contador Camilo, allá la DIAN, cómo bien se tiene que dar de alta, tiene que hacer algún procedimiento para obtener, me imagino que un registro, ¿cómo le llaman en Colombia? Sería muy interesante nos contara. Bueno, en Colombia, como yo le decía, hasta el año 2016, todas las entidades sin ánimo de lucro, por su sola naturaleza de existir, podían pertenecer al régimen tributario especial. Digamos que cuando ustedes se refieren a estos títulos, en México aquí nos referimos al régimen de tributación especial. ¿Qué ocurre? Que a partir de la entrada en vigencia de la reforma tributaria que sucedió en el año 2016, hay un decreto reglamentario 2150 del año 2017. Allí nos habla de un procedimiento que se llamaba en su momento permanencia, al que aplicaron todas las entidades sin ánimo de lucro que venían constituidas hasta la fecha de promulgación de dicha ley, y un proceso de calificación para las nuevas. Entonces, como yo les decía, las entidades sin ánimo de lucro nuevas a partir de la fecha nacen sin absolutamente el poder y la capacidad de otorgar estos beneficios tributarios, como decía Eliseo, para los donantes, por ejemplo. O sea, si yo le hago una donación a una entidad sin ánimo de lucro esperando un beneficio tributario para mí, debo asegurarme, según la legislación tributaria colombiana, que esa entidad pertenezca al régimen tributario especial. Ese proceso de calificación, pues, es muy sencillo para las que inician. Básicamente es enviar el acta de constitución, el documento donde conste la inscripción en la Cámara de Comercio, por allí vienen los estatutos, que es como la política interna sobre la cual se rige, unos estados financieros básicos, y bueno, hay que ser un poco enfáticos en el tema del objetivo. Aquí pues el objetivo no lucrativo tiene que ver con unas características especiales que van en función de qué hace la entidad, para qué nace, para qué sirve esa entidad. Y es que no nos digamos mentiras, si analizamos, son actividades que se restringen al tema de salud, educación, es un tema también asistencialista, un tema de deporte, que si nosotros lo analizamos, son cosas que están en cabeza del Estado, pero que el Estado es incapaz de pronto de poderlo hacer solo. Entonces, de manera mancomunada, vienen las asociaciones civiles, lo que llaman en muchos lugares las ONG, a colaborarle al Estado. Entonces, esa colaboración que se le da al Estado en estas actividades particulares es lo que le entrega a cada una de estas entidades el derecho de tener una exención tributaria en el impuesto de renta y de poder entregarle a los donantes esas exenciones también, esos beneficios tributarios. Pero para poder entrar en este juego, debe surtir el proceso de calificación, que adicionalmente cada año debe ser actualizado. La entidad que hoy pertenece al régimen tributario especial tributa este año 2020 como régimen especial, pero el otro año debe, en unas fechas establecidas, hacer la actualización. ¿Para qué? Para que el aparato fiscal colombiano sepa que la entidad efectivamente realizó su propósito, que si tuvo excedentes, ¿a qué le llamamos excedentes? Al beneficio obtenido económico, que los excedentes fueron aplicados y destinados al desarrollo de estas actividades,
y que también, bueno, algo que sucede, ¿no? El tema de que muchos de los que se asocian en este tipo de entidades buscan el lucro indirecto. Aquí le llamamos la distribución indirecta de excedentes, que eso se da porque de pronto tienen unos sueldos estrambóticos, sueldos muy grandes que salen digamos, de los parámetros, que de pronto, no sé, el arrendamiento de una oficina, para hablar en dólares, una oficina de 20 metros cuadrados cuesta $2,000 y de pronto por ser de propiedad de uno de los fundadores, entonces cobra $30,000 mensuales. O sea, este tipo de cosas ocurren en cualquier parte y para que esto no suceda, entonces toda esta información anualmente debe ser actualizada para que la DIAN la conozca. Y adicionalmente, hay un doliente en todo esto. Oiga. Ese doliente es el contador público que ejerce como revisor fiscal y certifica todo. Oiga, esto. No lo debí de haber invitado a este programa, le voy a decir porque donde lo escuchen aquí en México la autoridad va a aplicar lo mismo. Maestro Eliseo, ¿no le parece por ahí algo que usualmente también hacen las asociaciones aquí en este país? Arrendarle a uno de los asociados, ¿no? Para tener un beneficio económico. Es bastante similar la forma en que en Colombia hacen las cosas. Sin embargo, y me voy dando cuenta que ellos tienen más candados, es decir, sí tienen de alguna manera ya previstos ciertos actos que regularmente se prestan a este tipo de manejos. No sé si ya perdimos aquí al contador Camilo, todavía sigue en línea, porque veo que se apagó su micrófono y la cámara. No sé si contador está aquí, ¿verdad? Claro, aquí estoy. Nada más quería mencionar esta parte que sí es hay un gran reflejo, creo que de las asociaciones también en este país, también en México, porque hacen ese tipo de manejos. Y ahorita le voy a dar la palabra al maestro Eliseo para que nos hable sobre las donatarias autorizadas, que también es algo muy interesante para revisar en este país. Pero siga con su exposición, contador Camilo, no lo interrumpo. Bueno, sí, básicamente, pues es el procedimiento que se debe surtir, y yo les estaba hablando del doliente. El doliente, en este caso, yo soy doliente en varias, porque soy revisor fiscal de varias. En Colombia existe la figura del revisor fiscal. Revisor fiscal que debe básicamente con su firma dar fe pública que todo este tipo de cosas sucedieron. Entonces, que no sucedió eso que dice, por ejemplo, Antonio, eso que menciona Antonio, que de pronto el fundador no se pagó un sobresueldo o que de pronto no desvió los dineros de una X o Y manera para sus propias arcas. Y hay que hablarlo así porque así es que sucede en la realidad. A veces la gente se escandaliza un poco cuando uno usa esas palabras, pero digamos que la ley en lo correctivo pues básicamente va orientada a eso, y también la ley en lo coercitivo es castigar todo este tipo de situaciones. No sé si en México opere para este tipo, digamos, de asociaciones el revisor fiscal, pero en Colombia tenemos un rol bastante importante, y es que el revisor fiscal es como ese ojo del Estado allá abierto en estas entidades sin ánimo de lucro, de manera que evidencie que todos estos manejos se dan de la manera como legalmente se deben dar. O sea, no es simplemente una firma por una firma, como muchos lo hacen, ¿no? Esto es un tema de responsabilidad también. Ok, perfecto. Maestro Aguilar, ¿qué le gustaría aportar? Por principio, hacer una comparativa en lo que se hace en México, conforme lo acaba de decir el contador Camilo. También aquí no nos quedamos atrás, pero me gustaría también que hablara sobre esta parte de donatarias autorizadas. ¿Cuándo se puede obtener en México? ¿Qué representa ser una donataria autorizada? De acuerdo. Pues en primer lugar, por diversas situaciones que se han presentado en materia fiscal, pues también se han originado diversas reformas fiscales. En este caso, lo que podemos mencionar de lo que se ha limitado mucho en cuestiones de asociaciones civiles, pues es el tema de que a las personas, a las demás personas, sean, en este caso, del título 2, que son las personas
morales, para ellos está limitado de que pretendan deducir al 100% ciertas donaciones que pretendan realizar hacia las asociaciones civiles. Y esta restricción está limitado ya al 7%, siempre y cuando esta persona moral que pretenda realizar la donación, pues tenga una utilidad fiscal. En el caso de las personas morales que no generen utilidad fiscal, podríamos mencionar de que ellos estarían limitados en realizar alguna donación hacia estas personas del título 3, que dentro de ellas están las asociaciones civiles. Y en el tema de donatarias autorizadas, el trámite pareciera algo, bueno, en este caso el Servicio de Administración Tributaria lo describe muy fácil, muy rápido. Como sabemos, aquí en México, el Servicio de Administración Tributaria describe todos sus trámites como si fueran algo muy sencillo. No te preocupes, la Diana ya con ellos es decir lo mismo, ¿eh? Ah, ok. Entonces, bueno, ahí no hay tanta diferencia, pero lo que sucede aquí es que en el tema del objeto es muy importante que se ajuste, casi podemos decir que sea una copia de lo que indica en este caso el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ya queda a criterio del servidor público, en este caso quien reciba el trámite, de definir si procede o no el tema de la autorización para recibir los donativos que sean deducibles de impuestos. Y representa un compromiso muy grande porque, en primer lugar, prácticamente, así como lo ha externado el contador Camilo, aquí la función de estas entidades es asistir al Estado, principalmente en ciertos temas de asistencia social. Incluso tenemos diferentes leyes en ese tema. Lo que puedo mencionar son, pues, la ley de asistencia social que está actualmente vigente. También tenemos, por ejemplo, la ley general de salud. Y por último, tenemos una ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de sociedad civil. Entonces, representa un gran compromiso y sobre todo el Servicio de Administración Tributaria está revisando, está de forma minuciosa cotejando esta documentación para efectos de que si hay algún incumplimiento en sus obligaciones, retirarle esa autorización, porque déjenme comentar que en el tema de autorización, pues se encuentra publicado en un documento el RFC y el nombre de la asociación civil, para que toda la sociedad se entere quiénes son las asociaciones o las entidades que cuentan con esa autorización para recibir donativos deducibles. Perfecto, maestro. Fíjense que aquí en redes sociales, recuerden que pueden opinar con nosotros, estamos en vivo, entonces pueden hacer sus comentarios para que también los mencionemos. Por aquí Sergio Antonio nos dice, aquí en México están muy supervisadas por la ley antilavado de dinero, sobre todo lo que tiene la autorización de ser donataria autorizada, y moralmente las cuentas bancarias se aperturan de forma mancomunada para mayor control, aunque a veces recaen actos accidentales, espontáneos, donde hay un pago definitivo el mes siguiente. Cabe mencionar que si de alguien aprendimos la parte de ley antilavado, es de Colombia, ¿no? Si de alguien aprendimos la parte de la ley de extinción de dominio, es de Colombia. Sin lugar a dudas, ellos fueron parte, por lo menos en esas dos leyes, han sido primero utilizada en su nación y traída también a la parte de la legislación aplicable aquí en México. Entonces, alguien que conoce muy bien ese tema seguramente son los colombianos. ¿Me puedes decir, contador Camilo? Sí, claro que sí. Pues para nadie es un misterio que en este momento, como lo hablábamos hace, no sé, un mes cuando estuve en su programa, México está viviendo lo que vivimos nosotros en los 80.
Yo era un niño apenas cuando ocurrió todo eso acá de los cárteles y bueno, todo ese tema. Y luego pues como fruto de ese tipo de situaciones se se abrieron las puertas de la normatividad colombiana para temas de extinción de dominio, tema de lavado de activos. Aquí en esa época operaba mucho el tema del testaferrato. El tema del testaferrato entendido como sí, es una manera de limpiar todos estos dineros, digamos, en su momento de la mafia. Aquí estuvo vinculada una cadena de farmacias bastante grande, donde pues a través de sus mecanismos pues lavaban todo este dinero que venía de los cárteles. Entonces, desafortunadamente debo decir que Colombia en ese sentido es un país exportador de todo este tipo de legislación, porque lo tuvimos que vivir en carne propia. En la actualidad, para las entidades sin ánimo de lucro, pues digamos que estuvieron en la lupa durante mucho tiempo, porque estas entidades al no tener como un rigor en cuanto a la fiscalización como tal, y siempre me refiero a lo que ocurría antes del año 2016, al no tener como ese rigor, digamos que había ciertas libertades y estas entidades funcionaban no solamente para que grandes empresas tuvieran una hija fundación pequeñita y pasarle las utilidades y por allí que las utilidades no pagaran impuestos por donaciones, que pues muy probablemente hacían en la realidad, pero no se sabía si efectivamente estaban destinadas a eso, sino que era un tema simplemente de evasión fiscal, sino también por el tema del lavado de activos, o sea, las fundaciones eran el plato predilecto de muchos. Hubo casos muy en Colombia, ya hablando tal, como tal de las entidades sin ánimo de lucro, todo este tema que tuvo que ver con los africanos, con los nigerianos. A mí me llamaron una vez a decirme que Parece, contador Camilo, que viajáramos al pasado y al futuro cuando estás usted hablando de este tema de ley de extinción de dominio, lavado de dinero, lo que hacían o lo que hacían en su momento muchas asociaciones, porque es un espejo a tiempo, a distancia, a después de que ya más o menos como 30 años, 40 años que sufrió este tipo de cosas Colombia, que hoy en día México lo está verdaderamente sufriendo, donde los criminales utilizan estas ya conocidas estrategias, inclusive de donatarias, de este tipo de sin fines de lucro, lo que ahorita está comentando, pareciera que es como una repetición de un disco de hace muchos años. sí, exactamente, y es algo que desafortunadamente sigue ocurriendo. Hay una práctica, y se le va a comentar, una práctica muy, digamos, no tiene que ver con drogas, o bueno, no sabemos esos dineros cuál era su procedencia, pero eran contactadas entidades sin ánimo de lucro, digamos, modestas, pequeñas, y les decían, especialmente desde África ocurría esto, les decían, vamos a donarle $500,000, le vamos a enviar $500,000 y usted se puede quedar con el 20% de esos $500,000, pero el resto usted lo tiene que consignar en esta cuenta, en esta cuenta, en esta cuenta, en esta cuenta, en esta cuenta. Muchos cayeron en eso. Muchos cayeron en eso y después tenían que explicarle a la Dirección de Impuestos, pues como entidad estatal autorizada para ello, cómo era que le había llegado y de dónde esa donación y por qué la había aplicado de esa manera. Si se supone que las donaciones, como dice el maestro Eliseo, tienen un fin. Si yo le dono a una entidad sin ánimo de lucro en Colombia es para dos cosas. Una, para su sostenimiento, puede ser para su administración, o dos, con un fin específico, una donación con destino específico para que desarrolle actividades que yo le diga, pero teniendo en cuenta su actividad, no se puede salir de ahí. Entonces, de allí que todas estas regulaciones nuevas entraron a aplicarle directamente y con mucho rigor a las entidades sin ánimo de lucro. Hoy en día, por eso digo, hay un doliente, y es el revisor fiscal. Bien,
Como vemos, maestro Eliseo, aquí en México, ley de extinción de dominio, ley antilavado que se trajo y que muchas de estas disposiciones, mejor dicho, estas dos disposiciones, ¿no? Muchas se le aprendió a Colombia y que hoy en día lo estamos viendo. Y enfocado a la parte de la asociación civil, en este caso a las donatarias, esas que tienen el permiso que el SAT les otorga. ¿Qué podría comentar con referencia de lo que estamos charlando en esta parte, maestro? Yo creo que hay mucho que comentar sobre sobre estas leyes relativamente nuevas, pero por ejemplo, si empezamos con la ley que conocemos como ley antilavado, que en realidad su nombre es Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Agarre aire, por favor, porque es demasiado larga. Sí, pues completamente todo un párrafo, el nombre de esta ley. Sin embargo, lo que podemos mencionar de esta ley es, en primer lugar, hace un catálogo amplio de lo que se le conoce como actividades vulnerables. En este caso, si hablamos de donativos, pues se encuentra en el artículo 17, fracción 13ª. Ahí se encuentra catalogado como una actividad vulnerable, lo que quiere decir que es un sector en el cual el terrorismo, la delincuencia organizada, pues puede ser una opción de que el dinero o los activos que tenga pueda tomarlo como vehículo para convertirlo en activos aparentemente limpios, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta ley pues les impone 3 tipos de obligaciones. En primer lugar, la de identificar, curiosamente, en esta fracción 13 habla de salario mínimo, lo que conocemos por reforma constitucional, sabemos que es unidad de medida y actualización. Estamos hablando un poquito más de 139,000 pesos, que quiere decir que si una asociación o sociedad sin fin de lucro recibe un donativo superior a este monto, tiene la obligación de identificar de dónde proviene ese donativo. Tiene que identificar exactamente a su donante. En este caso, el reglamento y las reglas particulares lo que señalan es que debe de exigirle una copia de su identificación oficial y, desde luego, solicitar que acredite con un documento a qué actividad se dedica. Después tenemos una segunda obligación, que es la de avisar, que es prácticamente como realizar una declaración, pero de carácter informativo. En este caso, son poquito más de 250,000 pesos aproximadamente lo que exige esta ley para que se pueda dar esta obligación de avisar. Y tercera obligación es la de evitar, en este caso, recibir operaciones en efectivo, dependiendo de la categoría, dependiendo de lo que pretenda realizar la asociación civil, pues hay que evitar que esta asociación civil reciba dinero en efectivo por las operaciones que precisamente prohíbe la ley que se realicen en ese tenor, ¿verdad? Pero y finalmente, maestro, ¿evitar o está prohibido? Está prohibido, totalmente está prohibido. Imaginemos que yo tengo una donataria autorizada y vamos a hacer un boteo para la lucha contra el cáncer y salimos a la calle a botear y este boteo lo vamos a meter en una cuenta bancaria. ¿Cómo sabe el fisco cuánto del boteo recolecté? ¿Cómo sabe el fisco cuánto verdaderamente llegó al banco? ¿Cómo sabe el fisco o la autoridad que ese dinero no viene de otras cosas? En este caso, por ejemplo, no me gustaría llevar el tema hacia ese camino, pero
Por ejemplo, algo que está sucediendo sin miedo, maestro, sin miedo. algo que está sucediendo, Iba a utilizar la frase que está de moda, dicen, sin miedo al éxito, maestro. ¿ok? Tiene carta abierta. De acuerdo. Algo que está lamentablemente llevando la autoridad fiscal y lamentablemente se lo está comprando también los tribunales, es algo que se llama materialidad de las operaciones. En este caso, lo que considero que puede realizar la autoridad fiscal o lo que va a exigir la autoridad fiscal es que llegue a acreditar materialmente con diferentes medios que este donativo proviene de un público en general. No me quiero ni imaginar la forma en que las asociaciones tengan que acreditar este hecho, porque es algo muy frecuente que sucede, que me mandan a voluntarios, mandan a personas que están prestando servicio social a la calle a recolectar estos donativos del público en general. Pero en este sentido yo creo que habrá que indicarles a los representantes o mesa directiva de asociaciones que procuren evidenciar, que procuren documentar todas estas circunstancias para evitar en un futuro este tipo de conflictos, ¿no? Bueno, entonces, si materializamos estos eventos, podríamos decir que se dio el supuesto de salir a botear. Sí, lamentablemente hay documentos que nosotros sabemos que son, de acuerdo al Código Civil, son documentos públicos, documentos privados, pero la autoridad fiscal lamentablemente en muchas circunstancias no pretende darle crédito a esos documentos, ¿no? Entonces llegamos a esos extremos de la materialización, lamentablemente en el caso de México. ¿Qué tal, contador Camilo, en esta parte de la materialidad de esas operaciones? ¿A qué le llamamos aquí, valga la redundancia sobre la terminología material? O sea, verdaderamente, enséñame los documentos, exhíbeme las pruebas, compruébame que se llevó a cabo un acto, fotografías, correos, documentos que den fe pública, que cualquier tipo de documento también sirve para acreditar que verdaderamente se llevó a cabo un acto. Ahora bien, en Colombia, ¿qué tanto se maneja esta parte para las sin fines de lucro, que vienen siendo las asociaciones aquí en México? Bueno, entonces esta es otra parte de la colcha de retazos de la que yo hablaba al comienzo. Ya nos salimos del Código de Comercio y tenemos que entrar necesariamente, por fin, en el Código Civil colombiano. El Código Civil colombiano, en lo que tiene que ver con normativa para entidades sin ánimo de lucro, habla de las donaciones y por allí hablan de unas restricciones. ¿Qué restricciones existen primeramente en Colombia para las entidades sin ánimo de lucro y para las donaciones? Bueno, yo le puedo hacer una donación a quien yo quiera, ¿sí? Pero entonces a lo que yo me enfrento es a si yo quiero que esa donación derive para mí en un beneficio tributario o no. Si yo quiero que la donación derive para mí en un beneficio tributario, entonces esa donación se la debo hacer a una entidad que sea una entidad sin ánimo de lucro y que pertenezca oficialmente al régimen tributario especial. Si no, pues obviamente puedo hacer la donación, pero de allí no se derivará para mí ningún beneficio tributario. 1. 2. Dice por allí el Código Civil que las donaciones que superen los 50 salarios mínimos, en Colombia estamos hablando aproximadamente de unos $15,000, así en plata blanca gruesa, que si la donación supera los $15,000, esta debe ser protocolizada ante un notario público que debe dar fe pública de dos cosas. 1, que la donación efectivamente se hizo y que digamos que las dos partes son capaces jurídicamente para llevar a cabo el hecho. Y 2, que el donante con esta donación no queda ilíquido, es decir, no está utilizando la donación para empobrecerse, de pronto porque está claro, como un vehículo sí, para quitarse todos sus bienes y que en algún momento, si tiene algún compromiso con un tercero,
pues él diga, Exacto. yo no tengo absolutamente nada de dinero, ¿no? Perfecto. Entonces el notario básicamente lo que mira es eso, que la persona no queda automáticamente sin patrimonio y que se hace entre personas capaces y que supere la cuantía. Adicionalmente, estas donaciones quedan reportadas a la DIAN, al fisco, pues, porque cuando yo hago anualmente el proceso de actualización de mi permanencia en el régimen tributario especial, debo enviarle a la DIAN una certificación donde digo quiénes me donaron, cuánto me donaron, el país de origen de la donación y pues básicamente esa es información la que se les envía. Al tener toda esa información, pues ya la DIAN entrará a mirar si de pronto algunas de esas donaciones le generan algún tipo de sospecha o alguna cosa. Entonces, esos son los candados a los que de pronto se refería un poco Antonio al momento de decir que en la legislación colombiana teníamos algunos candados adicionales, pero desafortunadamente, y debo decirlo, en el tema civil de las donaciones son muy pocos los que van al notario porque es una cuantía muy pequeña y también tiene que ver con que el Código Civil colombiano en ese sentido hace muchos años no se ha actualizado. De pronto $15,000 en su momento eran mucho dinero. Actualmente con $15,000 yo creo que puedo comprar un carro muy modesto, nuevo, no sé, un Chevrolet algo pequeño, y ya, con eso digamos que me acabé los $15,000. Pero son muy pocas las que lo hacen porque es un requisito más desde el punto de vista del Código Civil. Fiscalmente no he visto que la DIAN le solicite a una entidad sin ánimo de lucro este requisito. Es un tema ya pues que muchos lo hacen, pero que pues obviamente si la DIAN en algún momento lo llega a exigir y no se tiene, pues ¿cuál es el resultado de esto? Que se puede anular el hecho. O sea, el que donó le puede decir al donante, perdón, el que donó le puede decir al que recibió la donación, oiga, por favor reintégreme el dinero. No, pero es que es una donación acuérdense que las donaciones no tienen esta retribución, no gozan de estas características. No, pero es que resulta que esta donación por la cuantía tenía que estar autorizada por un notario público y no fue así. Entonces, ese es un castigo muy grande de pronto para quienes no lo hacen. Es como la relación entre donante y donatario. Ok, perfecto. También en nuestra legislación, maestro Eliseo, nos habla sobre la donación, cuándo tiene que tener una formalidad y cuándo también cierto monto tiene que ser esta formalidad, habla el Código Civil. También igual que acaba de mencionar el contador Camilo, aquí en México existe una parte donde cada código civil de cada estado también te menciona que hasta cierto porcentaje puede ser donado, es decir, no puedes quedarte sin absolutamente nada. ¿Por qué? Porque podrías estar buscando este mecanismo, ¿verdad? De ya no hacer frente a tus obligaciones a lo mejor con un tercero, qué sé yo, digo, pensando malamente, ya ve que ni se nos dan a los latinos, ¿no? Bien, creo que somos muy parecidos, maestro Eliseo, y bueno, para repuntar esta parte y sacando los apuntes de derecho internacional comparado, ¿no? Bien, pues hablar un poco sobre los códigos civiles. Veo que son muy similares en este tipo de cuestiones. Somos muy similares a este país, Colombia. Hemos adherido a nuestras legislaciones, lo que hablábamos de la ley Piorpi, ¿no? Yo le digo Piorpi porque está más cortito, ¿no? Ya, con decirla toda me cuesta tomar aire, ¿no? En ley de extinción de dominio, etcétera. ¿Qué podría, para ir acomodando todo este tema, mencionarme, maestro Eliseo? Pues bien, únicamente para precisar en esta cuestión de la donación es toda una figura, ¿verdad? En cuestión del Código Civil y así como lo acabas de comentar, en cuestión de Código Civil Federal, la verdad es que exige escritura pública en donaciones superiores a 5,000 pesos, es una cantidad Recible. es una cantidad mínima, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que hay muchas similitudes, sobre todo nos damos cuenta que Colombia ha sido un
país en el cual han atravesado diversas dificultades por los cuales México en la actualidad pues está atravesando apenas. Creo que tenemos mucho que aprender de las experiencias que ellos han tenido y sobre todo que pueda ser el objetivo se pueda cumplir, en este caso el combate al terrorismo y el combate a la delincuencia organizada, porque en el tema de la Ley Nacional de Extinción de Dominio puede suceder de que personas no tienen ninguna relación con la delincuencia organizada o con el terrorismo puedan sufrir afectaciones en su patrimonio, puedan sufrir afectaciones en su libertad, puedan sufrir afectaciones en diversos derechos, porque pudiéramos pensar que únicamente es el tema del patrimonio, o si revisamos la cuestión constitucional, pueden afectarse diversos derechos y la intención de la ley, o por lo menos considero del legislador, no es así, afectar a gran parte de la población. Entonces yo creo que hay mucha situación que debemos de aprender de la circunstancia que ellos han atravesado para que esto finalmente pueda lograrse con éxito, que finalmente es estar en un estado de derecho. Bien, amigos que se están, por último, ya integrando a esta charla, recordarles que lo que estamos haciendo es una comparativa de las asociaciones civiles entre México y Colombia, y bueno, teniendo a dos expositores, porque también Camilo allá en GDC Global hacen lo mismo que nosotros, maestro Eliseo, aquí en Census Capacitación, también dan capacitación al contador público. Bien, por aquí nos hicieron un comentario en red social. Recuerden que es importante hacer mención aquí en la red social. Estamos en vivo para leer sus preguntas, dice, o sus experiencias también. Dice Sergio Antonio Pérez Puerto, las multas son exorbitantes. Me tocó ver el caso de una asociación civil donataria, la cual por no inscribirse en el portal antilavado por proporcionar donativos en especie mayores a 139,000 pesos y no identificar y dar aviso por cada operación o acto es de 300 a 3,000 UMAS, la cual después de 2 años acumuló multas cerca de 18 millones de pesos. En este tipo de sociedades y las demás, el uso en efectivo está muy restringido, ya que se debe demostrar el origen del recurso y su aplicación para futuras compulsas y simetría fiscal. La unidad de inteligencia financiera en estos últimos 3 años está persiguiendo estas malas prácticas empresariales o donde hay transferencias atípicas e inusuales fuera de lo ordinario y de lo común. Yo creo que es lo que hemos vivido, o bueno, lo que vivió, mejor dicho, Colombia en su momento. Creo que es una réplica hoy en día de nosotros. Si bien algunos comentarios por aquí, gracias Sergio Antonio por habernos mandado tus comentarios. Laura Márquez también aquí que nos dice, me alegra saludarles, muy interesante el tema Colombia-México. Por acá Esteban Elizalde nos decía, y si es en especie la parte de la donación, ya hablamos un poco sobre el hecho. Por aquí José Antonio Hernández Chávez dice, el maestro Antonio se escucha muy bajo. No, creo que ya no me escucho muy bajo, ahora ya siento yo que estoy gritando. Por aquí Mario Alfonso Rodríguez también nos estaba viendo, también el doctor Raúl, que lo hemos tenido aquí también como invitado, también nos estaba por aquí viendo, muchas gracias. También por aquí Johan Sebastián Valencia, saludos Johan, saludos, excelente tema por aquí. El próximo martes nos vemos, estaremos también hablando sobre este tipo de temas. Bien, contador Camilo, ¿qué podría decir para ir cerrando la parte de este tema de asociaciones civiles? Bueno, también existe una limitante en Colombia. Tengo un artículo en mi portal sobre el tema, ya que hablan de las donaciones en especie, porque no siempre las donaciones son en dinero. Muchas personas, sobre todo artistas en Colombia, donaban para fin de año una fundación, un show. Entonces viene el comediante, viene, bueno, alguien a hacer un show y lo dona, Shakira es colombiana, ¿verdad? No pareciera por el acento que maneja en la comunidad, pero tengo entendido que es de Barranquilla, ¿no? Sí, pues imagínate. Sí,
Bueno, el punto acá es que venían y hacían todo este tipo de cosas y luego pues querían un certificado de la donación. Resulta que en el Código Civil colombiano dice que no se pueden donar este tipo de servicios, ni ningún servicio. ¿Por qué? Porque en Colombia está prohibido prestar un servicio de manera gratuita. ¿Por qué? Porque la Constitución política defiende sobre todo el derecho al trabajo, el derecho a la prestación de servicios personales y el derecho que tiene la persona de percibir una remuneración por esto. Entonces, ¿qué quedaba? Pues muchos decían, ¿qué hacemos? Yo vivo de esto, voy a donar un show de chistes, de alguna cosa, comedia. Entonces, la gran solución que salió pues, por todo esto del Código Civil es que el humorista o el que sea debe cobrar, debe expedir su factura normal, debe recibir el dinero de parte de la entidad sin ánimo de lucro y después si ese dinero lo puede donar a la entidad sin ánimo de lucro. Es decir, hay que darle la vuelta completa a la donación en servicios para que esto pueda surtir por ese solo tema, porque en Colombia no se puede prestar un servicio, digamos, sin percibir una remuneración. Yo no puedo donar mi trabajo, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, por ejemplo, los voluntarios que prestan servicios a entidades sin ánimo de lucro, pues, digamos, tienen algunas excepciones. Ellos vienen, prestan su servicio, pero digamos que a cambio de eso, algunas entidades les dan, no sé, comida, les garantizan el alojamiento, y eso lo hacen ver como parte de la remuneración por ese servicio gratuito, pues, que están, digamos, desarrollando. Digamos que esa sería como la otra limitante, ¿no? Muchos a hoy incluso no la conocen, pero ya existe, si vemos el Código Civil colombiano, podemos encontrar allí que no se puede hacer donación de servicios personales en Colombia. Entonces, digamos que esa es la manera como para poderlo legalizar, cobrar y después donar el dinero a la entidad. Para redondear, había otro tema importante y es lo que les estaba diciendo del revisor fiscal. En Colombia, como existe no sé, es que es una brecha muy pequeñita entre lo que tiene que ver con la legislación comercial y la legislación civil. De hecho, hace poco había un proyecto de ley en Colombia que pretendía unificar el código, digamos, el código de comercio con el código civil. O sea, era un libro gigante. O sea, con ese libro, unificando esos dos códigos, usted puede utilizar ese libro para la defensa personal. O sea, si viene un atracador en la calle a quitarle algo a usted, ese libro se lo avienta por la cabeza y se lo quita de encima. Se sentía Napoleón ya pues, armando los códigos. Claro, o sea, era una cosa grande y con eso usted podía perfectamente matar a una persona. Pero entonces el punto acá es que al existir pues como esas diferencias, hay una brecha que a veces es grande y que para otras cosas es, es pequeña y al no saber ante ciertos casos a cuál de los dos acudir, existe una duda muy grande y la voy a resolver ahora frente a qué entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, corporaciones deben nombrar revisor fiscal. Entonces, en Colombia, deben nombrar revisor fiscal todas las fundaciones, independientemente de los topes de patrimonio e ingresos, y todas las asociaciones, independientemente del tope de patrimonio e ingresos, porque se les considera entidades de utilidad común, siendo una entidad de utilidad común aquella que está compuesta, formada por unos fundadores o por unos asociados, digamos, cuya utilidad no solamente económica, sino cuya utilidad digamos, en su funcionamiento se debe al beneficio de este grupo, bien sea gremial o más general en el caso de las fundaciones. Una asociación se debe a un grupo de personas que tienen similar característica que los une cierto lazo, mientras que una fundación se debe a un objeto como tal, salud, educación, deporte, bueno, el que sea. Entonces, viene por allí una confusión que dicen, no, pero es que las sociedades deben tener revisor fiscal solamente si superan X o Y tope de ingresos y patrimonio. Yo les digo, no, eso es para las sociedades comerciales.
y una asociación civil, una entidad sin ánimo de lucro, no tiene una naturaleza de sociedad comercial. Entonces quería, pues, para redondear el tema, Claro. dejar ese punto ahí que genera controversia. Claro, lo entendemos. Y amigos, este ejercicio de hacer, de comparar normas tributarias, normas de derecho común, de códigos civiles, como pueden ver también, se parece o es muy parecido porque también nuestro derecho precede de bien el derecho romano y al final de una u otra manera, pues las legislaciones podrían ser en un tanto similar y yéndonos a la parte del derecho comparado. Y siempre es muy importante porque hoy en día la globalización bien nos permitió mirar que tan solo ahorita en este momento por internet estamos llegando a país de Colombia, estamos en México en muchos lugares y nos están escuchando. Entonces, también los negocios hoy en día pueden generarse desde un país, pero tú no sabes en qué momento puedes estar a mejor en Perú, también los amigos peruanos que nos están escuchando, en Bolivia, en Costa Rica, en Colombia. Vamos, por ejemplo, uno de los temas que también me gustaría en algún momento hacer una comparativa es el comprobante fiscal digital que hoy en día en América Latina ha empezado a llegar y que a nosotros nos llegó desde hace muchos años y Perú también ya lo tuvo, Colombia entró para las grandes empresas, todavía lo que me comentabas es que no está dentro de las pequeñas empresas, Costa Rica que ya también estaba viviendo este proceso, bueno, Chile está más avanzado, o sea, por mucho está más avanzado. Argentina también que nos platicara. Y para esto también, Camilo, me gustaría, no sé, aportar en esta parte y mencionar que próximamente estaremos avisando de algún evento de nuestros hermanos en toda la parte de América Latina, ¿correcto? Sí, claro que sí, es una sorpresa porque, bueno, la pandemia es mala, naturaleza mala, pero ha traído algunas cosas positivas, sobre todo para el gremio. Y es que hemos llegado a acercarnos mucho más a la tecnología. Antes de pronto era para nosotros extraño utilizar una nube, era extraño utilizar esto, hacer una reunión distante, porque necesitábamos estar cerca, vernos la cara, sentirnos los aromas, todo esto, pero digamos que ahora ya ha cambiado. Entonces, en aras de esto y que ya el mundo se vuelve cada vez más pequeño, queremos, junto con Census, hacer un evento para toda América Latina sobre todo este tema del derecho comparado y sobre todo situaciones muy puntuales. Entonces, pues estamos organizándolo todos invitadísimos, especialmente Census Capacitación, que llevan un trabajo pues de bastante tiempo en México y bueno, nosotros hemos estado en Colombia también molestando con todo este tema ya bastante, entonces queremos hacer algo como integración ya un poquito más grande y pues contamos con profesionales que lo pueden hacer y pues nada, es extender la invitación y pues lo estaremos organizando y trabajando en este semestre. La idea es hacerlo antes de que volvamos a la normalidad. Bueno, si existe alguna normalidad, ¿no? Pues bien, les estaremos avisando amigos, les estaremos avisando por las redes de Census Capacitación, también por las redes de GDC Global y bueno, de todos aquellos que también nos acompañarán en diferentes países que seguramente ya hemos contactado, Camilo también ha contactado a muchos colegas de otros países para hacer un foro abierto y también discutir muchos temas del contador público en América Latina. Que no se sientan solos los mexicanos, los colombianos, que padecemos de lo mismo, no sabemos cobrar, ya somos muchísimos, nos pagan bien poquito, el cliente nunca los valora. Todo ese tipo de temas también lo viven ellos, igual lo vivimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues también hacer una comparativa de derechos comparado, de la parte de derecho comparado, de la parte de las legislaciones, de que también nosotros como sufrimos del SAT, que su página no sirve, también en la DIAN les falla, que a veces tampoco se pueden conectar, que no pueden hacer un trámite, que
que todo se les hace fácil también a los gobiernos y ahí ven al pobre contador sufriendo una y otra vez en las noches, tratando de mandar su declaración informativa de operaciones con terceros. Ahorita que entró plataformas digitales, ya me los imagino que no han podido presentar la declaración, etcétera. Entonces, se vuelve muy interesante contarnos nuestras penas, nuestros sufrimientos a nivel América Latina. Bien, maestro Eliseo, para despedirnos, ¿qué nos podría decir? Bueno, pues se escucha muy interesante todo el planteamiento y esperemos que todos pues puedan acompañarnos. De verdad es muy importante que pues temas muy, a lo mejor muy cotidianos de lo que vive el contador público o incluso el empresario, las personas que están en el sector administrativo, que podamos ir haciendo un análisis de todo lo que se vive en América Latina, ¿no? Pues por mi parte, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todo nuestro auditorio. Bien, aquí Esteban Elizalde menciona dónde manda el aviso o dónde se presenta. Recordar que existe el portal antilavado, así le puedes poner portal antilavado en Google. Google, ya sabes que en Google te va a aparecer. La primera le das clic y ahí te menciona la parte de cómo presentar este aviso que tiene que presentar las donatarias, ¿no? Recordemos que también estoy en capacitación de ese tema. El día de mañana también lo vamos a platicar, Elizalde, entonces pues seguramente ahí te va a quedar también claro. Bueno, no lo veo hasta el sábado, ese tema lo vemos hasta el sábado, pero también lo vamos a charlar en esta parte. Pues muchas gracias, amigos, muchas gracias, don Camilo, muchas gracias, contador don Camilo, gracias. Todavía me está escuchando don Camilo, ¿verdad? Sí, lo estoy escuchando. Muchísimas gracias. Quería decir una cosa muy pequeña para cerrar el programa, y es que, bueno, tampoco debo ser injusto con la DIAN, con la página tecnológica. Es que mucha gente dice que la página no funciona. Yo digo, sí, la página funciona. Lo que ocurre es que a veces deja de funcionar cuando más la necesitamos. Es simple. Así, igualito es para el SAT, la página del SAT no es que no funcione, sino deja de funcionar cuando más la necesitamos. Ese es el punto, cuando son las declaraciones. También nos pasa igualito aquí en México, no te creas. Bien, contador, maestro, algunas últimas palabras, maestro Eliseo. Pues agradecerle nuevamente la invitación y será un gusto volver a participar aquí en el medio. Seguramente que estaremos por acá. Bueno, pues por nuestra parte, Noches de Census, no se la pierdan. En la próxima semana, el jueves, tenemos a licenciado José Antonio Soto Magaña, más conocido como Pepe Soto en las redes sociales. Antes de que existiera el internet, Pepe ya escribía en ella. Entonces no se lo pierdan porque vamos a hablar sobre pensiones y sobre esta nueva intención del federal de pues moverla, y ya saben que no tiene nada que hacer, entonces en las mañanas a veces se despierta bien, otra vez se despierta mal, y bueno, pues vamos a estar el próximo jueves hablando sobre pensiones. Y también reiterarles que próximamente tendremos la noticia de dar este magno evento a nivel Latinoamérica, obviamente por estas plataformas, hablando con los colegas de varios y de muchos países, comparando y dando puntos de vista. Por mi parte, me despido de ustedes, muchas gracias como siempre por escucharnos. Soy Antonio Aranda y los espero el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros en este programa. El día de hoy, asociaciones civiles.